Poképasta. Haría cualquier cosa por nuestro vínculo. Esta Poképasta se inspiró un poco en Uji de Let's una creepypasta de Iceipie. Vayan a verla. Hecho por Millennium Comet, disfrútalo. Capítulo 1, He sido fan de Pokémon desde el lanzamiento de FRLG, cuando tenía 5 años en ese momento. Mi primera consola fue en la fecha exacta del 11 de julio de 2009. Cumplí 9 años. Mi padre me regaló su Game Boy Advance y una DS, pero por ahora le prestaría más atención a la Game Boy Advance, porque B/W aún no se había lanzado. La Game Boy Advance tenía 2 juegos, Zafiro y Verde Hoja. Mi papá me dijo que ningún juego se reiniciaba, pero que si quería podía hacerlo sin problema, pero no lo hice porque quería ver sus Pokémon. Primero, fui a Verde Hoja. El juego estaba completo. El equipo estaba formado por portada de Ida Fox, demasiado perezoso para escribir el nombre completo, una hija llamada Venusaur, en mi honor. Un Ninetales llamado Blaze. Un Jolteon llamado Danny en honor a mi hermano. Un Clefable en honor a mi madre, porque su Pokémon favorito es Clefable. Un Gengar llamado Magenta, el Pokémon favorito de mi papá. Y por último, un Ralts Shiny llamado Azure. Todo su equipo era de Pokémon de canto, y había un Ralts. Me pareció raro, quizás lo intercambiaron por él. No estaba seguro, pero la verdad es que no me importó mucho, y luego cambió a Zafiro. Puse el cartucho y el juego empezó. Cuando por fin entré, no había terminado. Me di cuenta de que solo había un nuevo, pero ningún Pokémon. Era raro, porque no se puede tener un equipo con un solo nuevo. Revisé las casillas y sí, había Pokémon, y el que empezó, Blaziken, se llamaba Llama. Intenté poner a Blaziken en el grupo, pero el juego solo decía, no vaya. El juego me acaba de decir directamente que no. Bueno, eso significa que no puedo progresar, y que caminaría por todo en sin ningún motivo. ¿Y si aparece un Pokémon salvaje? Sinceramente, yo tampoco sabía en ese momento qué haría. Caminé en círculos durante 30 minutos seguidos en la ciudad de Mauville, y ahí fue donde eclosionó el huevo. No estaba contento por el sufrimiento que me hizo pasar, pero también estaba contento porque quizás me tocaría un ovario color. Y el huevo se rompió y era un Ralts Shiny. Y automáticamente se llamó Azure. Quizás fue coincidencia. No estaba seguro, pero simplemente avancé en el juego como siempre. Pensé que por fin podía añadir un Pokémon a mi equipo, así que fui a mis cajas e intenté añadir ese Blaziken de nuevo, y el juego volvió a decir. No estaba completamente molesto, y más aún porque tenía que ir a las primeras rutas para subir de nivel y fortalecerme, porque era nivel 1Y. Ya estaba en el 5.º gimnasio. Lo odiaba. Los Ralts finalmente subieron al nivel 20 y evolucionaron a Kirlia. Todavía no estaba feliz, porque no era suficiente para derrotar a Norman, y pensé que un solo Gardevoir, si es que evolucionaba, derrotaría a Norman, pero tuve la idea de enseñarle a Gardevoir algunos movimientos de tipo lucha si es que fuera posible. Por fin pude atrapar Pokémon de nivel 15, 20, porque todos esos Pokémon débiles que buscaba para fortalecer a Ralts no servían de mucho, y mi Kirlia nos mató de un solo golpe. Así que fui a la ruta 104 y necesitaba ayudar a Wally a atrapar un Ralts. No quería hacerlo, pero aún así tendría que hacerlo porque ese estúpido niño asmático no podría atrapar un Ralts él mismo. Después de ayudar a Wally a atrapar ese Ralts, fui a intentar atrapar algunos Pokémon salvajes en la ruta 106, porque me di cuenta de que había muy pocos Pokémon en la ruta 104, y finalmente encontré un Tentacol. Por suerte. Mi Kirlia no lo mató de un solo golpe, y tenía pocos puntos de vida, así que le lancé una Pokébola. Y lo atrapé. Apareció en mi Pokédex, pero, cuando revisé mi equipo, el Tentacol no estaba, así que revisé mis casillas, y tampoco estaba. ¿Qué es esto? ¿Algún juego de Pokémon creepypasta donde a veces el protagonista que controlas a un Pokémon no te deja hacer ciertas cosas? Y otro texto apareció en la pantalla. Por favor no. ¿Quién lo preguntaba? ¿Acaso el juego simplemente no quería que atrapara Pokémon o algo así? Odiaba esto. Así que decidí quitar el cartucho Zafiro y poner el Verde Hoja, y me enojé mucho al ver ese Ralts Shiny de nuevo, así que decidí liberarlo. Exploré con normalidad porque mi padre ya había terminado el juego.
Prácticamente todo lo que hice fue completar la Pokédex que él no había terminado y luchar contra los 4 de élite repetidamente. Ya eran las 5 AM del 12 de julio de 2009, así que apagué mi Game Boy Advance y me fui directo a dormir después. Soñé con una Gardevoir brillante, mirándome llorando, como si algo la hubiera traumatizado. Escuché una voz en mi sueño que sería el final de ese sueño después. Estaré allí siempre. Me desperté a las 9 AM, me asusté por ese sueño. Mi yo niño originalmente lo vio como una pesadilla, y rápidamente hice las cosas de higiene que todos hacen y luego fui a mi Game Boy Advance, revisé la versión verde hoja y por alguna razón, el Shiny Ralts todavía estaba allí incluso si lo lancé hace algunas horas. Eso es lo que significaba el sueño cuando decía estaré allí siempre. Luego revisé mi versión Zafiro, la apertura fue normal y todo, pero cuando comenzó apareció otro de esos textos. ¿Hay alguna razón por la que quieras deshacerte de mí? Estoy haciendo todo lo posible, no quiero volver a quedarme en las cajas. Entonces ese Kirlia me hablaba. ¿Tenía conciencia? ¿Que Kirlia no quiere que lo dejen en las cajas otra vez? ¿Mi papá dejó el huevo tanto tiempo en las cajas? Eso explica por qué el huevo llevaba allí desde el 18 de febrero de 2004, me sentí mal por los Pokémon, estar solo durante 5 años es demasiado solitario. La pantalla se volvió negra y vi a Kirlia allí. Lo siento si no soy lo suficientemente bueno, empecé a llorar porque podía sentir que las palabras de Azure eran realmente sinceras, y que estaba haciendo todo lo posible para ser un buen Pokémon. Comencé a hablar con Azure en el Game Boy, que en ese momento mi yo niño pensó que estaba siendo un idiota. No importa si eres un buen Pokémon o no, lo siento si no he sido bueno contigo, solo quiero progresar en el juego. Azure respondió con otro texto. Haré lo mejor que pueda, pero por favor no me reemplaces con ningún otro Pokémon, no quiero esperar más. Asiento. No me olvidarás ni me reemplazarás, ¿verdad? Seré tu Gardevoir favorito para siempre, ¿verdad? Nunca haré eso. Si alguna vez consigo un juego nuevo, haré todo lo posible por conseguir un Ralts y ponerle tu nombre, Azure. Lloré aún más por la voz, sonaba tan pura e inocente. Me sentí muy mal por Azure y culpable por mis acciones. Después de eso, los mensajes dejaron de aparecer, la pantalla negra y el Kirlia se desvanecieron, así que pude avanzar en el juego con normalidad. Por ahora, me concentré en evolucionar mi Kirlia a Ralts. Para ello, derroté a unos 40 Pokémon y luché contra 10 entrenadores. Finalmente, Azure llegó al nivel 30, pero aún así, seguiría subiendo de nivel, ya que quería que Azure llegara al nivel 35 para tener más ventaja. Creo que eso fue suficiente para derrotar a Norman y sus Pokémon, así que fui nuevamente a Ciudad Petalburg. Quería ir directo al gimnasio, pero Azure me detuvo y apareció un texto. No tienes pociones, reanimaciones ni sanadores de estado. ¿Estás seguro de que quieres luchar contra Norman sin esos recursos? Se me olvidó. Le agradecería a Azure por recordármelo. Fui a la Pokémon Mart y compré 15 pociones, 8 revivir y 3 sanadores de estado diferentes. Por fin iría al gimnasio y lucharía contra Norman. La batalla no fue difícil, Azure solo necesitó 2 golpes de rayo psíquico para derrotar a cada Pokémon. Supongo que realmente dudé de Azure, ¿no? Y de nuevo apareció un texto. Lo logramos. Sí, estaba muy feliz. Era su primera batalla de gimnasio, y ganó. Su voz rebosaba felicidad y entusiasmo. Sonreí hacia la Game Boy Advance, me sentí aliviado de haberla liberado de ese huevo. Ahora podía luchar y explorar conmigo. Después, el juego continuó con normalidad, incluso con Azure consciente. Una de las cosas que vi fue que Azure nunca se desmayaba, ya fuera por quedarse con un PS o por un problema de estado. Quizás fue por el cariño que me tenía. Cuando me puse a atrapar a Kyogre, le pregunté a Azure si me dejaría atrapar al menos a este legendario. Azure dudó, pero aceptó, aunque con algunas restricciones. Te dejaré atraparlo, sin embargo, no quiero que lo uses, por favor, ¿puedes dejarlo en las cajas? Claro, respondí. Después lo atrapé y lo dejé rápidamente en las cajas, para que Azure no se ponga triste ni tenga miedo de que la vuelva a dejar en las cajas. Luché en la liga y todo con Azure y gané. No sabía qué debía hacer después porque sabía que Azure no me dejaría atrapar ningún Pokémon. Un año después, cuando salió Pokémon Blanco y Negro en 2010, me alegré muchísimo.
Compré la versión negra y jugué con ella. No quería dejar sola a Azure, así que encendí la Game Boy Advance y me quedé en la información de Azure para que viera cómo jugaba a Pokémon Negro con mi nuevo compañero, Snivy. Azure no parecía enfadada ni nada, simplemente me preguntó, ¿hay Ralts? Ah, ¿sí? Prometí que atraparía un Ralts variocolor, un Kirlia o un Gardevoir, al que llamaría a Azure, para que pudiera entrar al juego. No sabía dónde encontrar un Ralts, así que entré en la computadora y. ¿Por qué no probar el bosque blanco? Azure dijo no sabía dónde estaba el bosque blanco, me llevó un tiempo porque necesitaba progresar y esas cosas, pero después de 2 horas, entré al bosque blanco. Vi que también necesitas hablar con una chica llamada Lena para que aparezcan los Ralts. Por suerte. Estaba allí. Cuando los Ralts empezaron a aparecer, seguí machacando y machacando hasta que conseguí un Ralts variocolor. Encontré uno. Pero después de 6 horas de sufrimiento, y 1474 encuentros, 4 años después, salió la 3DS junto con Xi y el banco Pokémon. Más tarde supe que por fin podía transferir Pokémon de un juego a otro. Sin embargo, no sabía cómo transferir Pokémon de la Game Boy Advance a la 3DS. Vi varios vídeos, unos 7, hasta que por fin lo conseguí. Transferí a Azure a la 3DS. Ella estaba bastante confundida. ¿Eh? ¿Ya estoy en 3D? ¿Sí? Aún no he conseguido los juegos nuevos, pero los conseguiré mañana. ¿Puedes esperar un poco para que pueda usarlos? Dije. Sí, claro. Entonces conseguí a X, el inicial que elegí fue Fennekin, luego moví a Azure a X y, para no olvidarlo, la puse en el primer puesto del grupo. Incluso si no estaba en el rango de nivel, en ese momento, era nivel 70, en el que podía ordenar, ella obedecía sin importar nada, honestamente, éramos imparables en ese momento. Cuando derrotamos a los líderes de gimnasio, Lisandre, y luego a los 4 de élite, conseguí a la campeona, Dianta. Tenía un Gardevoir como yo, aunque no Shiny. Sin embargo, podría mega evolucionar. Casi vi que también era una campeona de EZ, pero para mí, usar solo Azure, fue un poco difícil. Por suerte, pude contrarrestar a 3 de sus Pokémon. Hablé con Dianta en un café en X, y me dio un Ralts con una Gardevoirita. Tomé la Gardevoirita y se la di a Azure, y ella me preguntó, ¿qué es esto? ¿Me hará mega evolucionar? ¿Sí? Eso es lo que usó Dianta. Probémoslo con un Pokémon salvaje. Encontramos un poco de Puncabo y mega evolucioné a Gardevoir para ver qué tal se veía. Bueno, era una Shiny. Cuando ella mega evolucionó, yo estaba tan feliz, ella parecía directamente una reina y una princesa, oh, hombre, cuánto me encantó la mega evolución en ese momento. Gardevoir me miró, y al ver mi sonrisa, me devolvió la sonrisa. Después de derrotar a Puncabo, Gardevoir me preguntó algo que me dejó asustado para siempre. Oye. ¿Me prometes que no volverás a intercambiarme ni a vender las 3D en tu vida? No sabía si podría prometer eso, el futuro me asustaba. Realmente amaba a Azure como mi personaje de juego Pokémon y sensible. Prometo. Bien, ahora. Son las 2 de la mañana. A dormir. Aparte de mi edad, tenía 14 años en ese momento, era bastante imprudente y nunca dormía. Por suerte, Azure era como una madre para mí. Un año después, en 2015, salió Horas, Rubí Omega y Zafiro Alza. Me alegró muchísimo saberlo. Compraría la versión Zafiro, por supuesto. Azure también estaba contenta, porque iba a jugar el juego original, pero en 3D. Desafortunadamente, en 2017, no pude comprar ni el sol ni la luna porque mis padres se habían declarado en quiebra, tuve que vender cosas, incluido el Game Boy Advance, DS y 3DS con los juegos de Pokémon a un niño llamado Raziel, me había olvidado de la promesa de Azure, esta Poképasta estará divina en 3 partes.